vida de Ruth para poder también aprender a través de algunos aspectos que nos pueden permitir imitar su conducta, desarrollar nuestra fe y levantarnos de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al propósito de Dios, porque la Escritura misma dice que las cosas que están escritas para nuestro provecho han sido escritas. Entonces, todo lo que está en la palabra, aunque sea una historia, es una historia que contiene principios espirituales que van a bendecir nuestra vida, que van a edificar nuestra vida. Así que vamos a ir al libro de Ruth y vamos a tomar de ahí algunos principios, algunas porciones. En la semana pasada yo me tomé el tiempo para poder compartirle sobre la vida de Esther y hablarle de que en realidad no es una historia sobre una mujer que fue elegida en lugar de otra para ser reina, sino que esa historia contiene algo mucho más profundo. Y realmente nos habla de la elección de un pueblo mejor que el que ya había sido seleccionado por causa de sus fallas, por causa de su falta de obediencia, de entendimiento de la autoridad del rey. Así que el rey simbolizaría a Dios. La reina Vasti representa o simboliza al pueblo de Israel, y la reina Esther simboliza a todos los gentiles que hemos sido llamados y se nos ha dado la oportunidad de reinar por causa de que Israel no actuó como debería de haber actuado. No obedecieron al rey. Así que vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Ruth. ¿Ya lo encontraron? Es algo difícil de encontrar, ¿verdad? Pero le aseguro que no está cerca de Apocalipsis. Está por otro lado. Entonces vamos a ir examinando de una manera similar a la reunión pasada algunos versos, algunas ideas que van a tener alguna aplicación para nuestra vida. Así que vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 1, verso 4. Y voy a comenzar estableciendo, hermano, que esta historia comienza con una condición terrible para la vida de dos mujeres, para Noemí y para Ruth. Vamos a comenzar desde el verso 1. Capítulo 1, verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Prácticamente la historia, hermano, comienza enfocándonos en la vida de Noemí. Pero posteriormente la historia se enfoca en la vida de Ruth. Pero primero tenemos que darnos cuenta de algunos detalles relacionados con la vida de Noemí. Esta mujer queda en una condición terrible porque era una mujer de edad. Ya no era una mujer joven, podríamos decir, era una mujer vieja. Era una mujer que ya tenía hijos adultos y es una mujer que está en una tierra extraña. Es una mujer que se queda viuda. Es una mujer que se queda sin hijos y según la historia, el marido no le dejó nada. Igual que como quedarían algunas hermanas si su marido se muriera hoy. Dice aquí la palabra que ella se quedó sin nada. No había herencia, no había descendencia. Así que la condición para esta mujer era tremenda. Imagínese usted viviendo en otro país que no es su país. Sin esposo, sin aquel que ha estado con usted, ayudándola a desarrollarse, apoyándola, sin hijos, sin descendencia, sin herencia, sin posesiones, sin nada.
Esta mujer ahora se está dando cuenta de que su vida para adelante, en el futuro, no le está presentando ninguna expectativa de bonanza, ninguna expectativa de prosperidad ni de bendición. Así que podríamos considerar que realmente las condiciones para Noemí eran terribles, hasta el punto que la Biblia lo registra diciendo, quedando así la mujer, ¿cómo quedó la mujer? Desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Una mujer sola, una mujer desamparada, una mujer sin familia, una mujer en una tierra extraña, una mujer sin dinero, sin negocio, sin nada. Y esa es la condición en la que comienza esta historia a ubicarnos lo que era la vida de Noemí. Pero a pesar de que la condición de vida de ella era terrible, podemos darnos cuenta a través de la palabra que ella por lo menos podía hacer algo. Podía regresarse a su pueblo, podía regresarse a su Dios, podía regresarse a su parentela, podía regresarse a su tierra. Y eso precisamente es lo que hace, según el verso 6. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y ella con sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. La palabra de Dios revela que Noemí toma la decisión más sabia. Y esto, hermano, también tiene una aplicación espiritual para nuestra vida. Cuando usted se encuentre alejado de Dios, lleno de problemas, de dificultades, desamparado, metido en líos por causa de sus decisiones, por causa de su estilo de vida, como sucedió con Noemí. Ellos se fueron de su tierra por la decisión de Elimelech. Ellos debieron haber permanecido en Belén, pero se fueron a Moab. Eso fue una mala decisión. Pero ella llega a experimentar los problemas, las dificultades, la soledad, y nos revela un principio que es aplicable para la vida de cualquier creyente. Cuando usted se encuentre solo, desamparado, aparentemente sin esperanza, aparentemente en una vida de derrota, de desgracia, de calamidad, hay una cosa que puede vernos a congregarnos en medio del pueblo del Señor. Porque lo que le pasó a Noemí, hermano, es lo que le pasa a muchos creyentes cuando se alejan del Señor, cuando dejan de congregarse, se apartan de Dios, se apartan de la congregación, se apartan de la bendición de Dios, se apartan de la cobertura, y entonces el enemigo comienza a tomar control de su vida. Gente se va al mundo porque piensan de que ya van a disfrutar más la vida, pero poco a poco el enemigo comienza a destruir su familia, a destruir sus finanzas, y mucha gente que estuvo quizá caminando bien, que estuvieron caminando en cierta libertad económica en el Señor, al apartarse, su condición, al estar desprovistos de la protección de Dios, es una condición que está tirando hacia la pobreza, hacia la necesidad, hacia la enfermedad, hacia problemas que no se pueden solucionar. Entonces Noemí, con su actitud de regresar, nos revela un principio fundamental y básico para la vida de todo creyente. Cuando usted sienta que las cosas se están poniendo mal, examine su vida para ver si quizá lo que tiene que hacer es volverse a Dios. Es volver a congregarse, es volver a hacer las cosas que antes hacía, es involucrarse en el reino, es meterse de nuevo en el lugar donde usted pertenece, regresar a su lugar de origen. La historia continúa con la vida de Ruth y podríamos hablar acerca de ella, estableciendo que la situación de Ruth, en cierta forma, hermano, era más terrible que la de Noemí. Porque aunque la Escritura no da mayores detalles en este punto, en el capítulo 1, sobre la vida de Ruth, podemos hacer algunos descubrimientos a través de la palabra. Pero comencemos pensando en esto. Era una mujer joven que se quedó viuda. Así que la mujer se queda también desamparada, y según la Biblia, su marido tampoco le dejó nada. O sea que esa es la costumbre ya, hermanos. Se muere el hombre y la Biblia no dice, y entonces Ruth heredó tanto dinero, le quedó tal posesión. No le quedó nada. Y la mujer tampoco tuvo hijos.
Así que Ruth está en una condición más terrible, y le voy a comprobar por qué su vida para adelante, en el futuro, no le está presentando ninguna expectativa de bonanza, ninguna expectativa de prosperidad ni de bendición. Así que podríamos considerar que realmente las condiciones para Noemí eran terribles, hasta el punto que la Biblia lo registra diciendo, quedando así la mujer, ¿cómo quedó la mujer? Desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Una mujer sola, una mujer desamparada, una mujer sin familia, una mujer en una tierra extraña, una mujer sin dinero, sin negocio, sin nada. Y esa es la condición en la que comienza esta historia a ubicarnos lo que era la vida de Noemí. Pero a pesar de que la condición de vida de ella era terrible, podemos darnos cuenta a través de la palabra que ella por lo menos podía hacer algo. Podía regresarse a su pueblo, podía regresarse a su Dios, podía regresarse a su parentela, podía regresarse a su tierra. Y eso precisamente es lo que hace, según el verso 6. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y ella con sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. La palabra de Dios revela que Noemí toma la decisión más sabia. Y esto, hermano, también tiene una aplicación espiritual para nuestra vida. Cuando usted se encuentre alejado de Dios, lleno de problemas, de dificultades, desamparado, metido en líos por causa de sus decisiones, por causa de su estilo de vida, como sucedió con Noemí. Ellos se fueron de su tierra por la decisión de Elimelech. Ellos debieron haber permanecido en Belén, pero se fueron a Moab. Eso fue una mala decisión. Pero ella llega a experimentar los problemas, las dificultades, la soledad, y nos revela un principio que es aplicable para la vida de cualquier creyente. Cuando usted se encuentre solo, desamparado, aparentemente sin esperanza, aparentemente en una vida de derrota, de desgracia, de calamidad, hay una cosa que podemos vernos a congregarnos en medio del pueblo del Señor. Porque lo que le pasó a Noemí, hermano, es lo que le pasa a muchos creyentes cuando se alejan del Señor, cuando dejan de congregarse, se apartan de Dios, se apartan de la congregación, se apartan de la bendición de Dios, se apartan de la cobertura, y entonces el enemigo comienza a tomar control de su vida. Gente se va al mundo porque piensan de que ya van a disfrutar más la vida, pero poco a poco el enemigo comienza a destruir su familia, a destruir sus finanzas, y mucha gente que estuvo quizá caminando bien, que estuvieron caminando en cierta libertad económica en el Señor, al apartarse, su condición, al estar desprovistos de la protección de Dios, es una condición que está tirando hacia la pobreza, hacia la necesidad, hacia la enfermedad, hacia problemas que no se pueden solucionar. Entonces Noemí, con su actitud de regresar, nos revela un principio fundamental y básico para la vida de todo creyente. Cuando usted sienta que las cosas se están poniendo mal, examine su vida para ver si quizá lo que tiene que hacer es volverse a Dios. Es volver a congregarse, es volver a hacer las cosas que antes hacía, es involucrarse en el reino, es meterse de nuevo en el lugar donde usted pertenece, regresar a su lugar de origen. La historia continúa con la vida de Ruth, y podríamos hablar acerca de ella, estableciendo que la situación de Ruth, en cierta forma, hermano, era más terrible que la de Noemí. Porque aunque la Escritura no da mayores detalles en este punto, en el capítulo 1, sobre la vida de Ruth, podemos hacer algunos descubrimientos a través de la palabra. Pero comencemos pensando en esto. Era una mujer joven que se quedó viuda. Así que la mujer se queda también desamparada, y según la Biblia, su marido tampoco le dejó nada. O sea que esa es la costumbre ya, hermanos. Se muere el hombre y la Biblia no dice, y entonces Ruth heredó tanto dinero, le quedó tal posesión. No le quedó nada.
Y la mujer tampoco tuvo hijos. Así que Ruth está en una condición más terrible, y le voy a comprobar por qué. Porque lo único de diferencia de bueno que tenía ella con respecto a su suegra era que ella era más joven. Pero Ruth, hermanos, era una moabita. Y como tal, ella no podía tener acceso a la presencia de Dios. Como tal, ella no podía no tenía un pacto con Dios. Vamos a ver esto en la palabra. Vaya conmigo a Deuteronomio 23 y verso 3. Y vamos a descubrir algo, hermano. Aparte de que era una mujer que no tenía marido porque se había quedado viuda joven y su marido no le dejó nada, yo puedo mostrarle en la palabra que Ruth no tenía Dios. Ruth no tenía descendencia. Lo único que Ruth tenía, quizás podemos decir, era solo su nombre, que por cierto significaba algo agradable. Ruth significaba o significa amiga o amigable. Y los años venideros para Ruth se vuelven realmente años de prosperidad y de bendición, porque vamos a enfocarnos esta mañana cómo fue que Ruth enfrentó las circunstancias adversas. Todos nosotros enfrentamos, hermanos, limitaciones, necesidades, dificultades. ¿Quién no ha estado endeudado? Por no preguntar quién no está endeudado ahorita. Pero tenemos que saber cómo enfrentar las circunstancias. Tenemos que aprender, y vamos a aprender del ejemplo de ella, de Ruth. Pero veamos, hermano, en Deuteronomio 23:3, para ponerle la condición de Ruth más difícil que la suya. Recuerde que la palabra establece que Ruth era moabita. ¿Y qué dice Deuteronomio 23, verso 3? Mire lo que está ahí, hermano. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Hermano, ¿qué es lo que está diciéndonos este verso? Cuando usted lee el libro de Ruth, usted no lo descubre. Usted lo descubre cuando lee la Biblia. Lo que nos está diciendo es que Ruth no tenía ni la más mínima posibilidad de tener un pacto con el Dios de los israelitas. Ruth estaba desechada, Ruth estaba descalificada, y eso nos representa a nosotros, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Estábamos ajenos a los pactos, ajenos a la promesa. ¿Cuántos estaban sin Dios en este mundo antes de venir a Cristo? Hermano, nosotros no sabíamos nada, sabíamos solamente de idolatría, si acaso. Los judíos eran el pueblo del pacto. Los judíos eran el pueblo que conocía al Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero nosotros, hermano, estamos representados en Ruth. No había posibilidad. Pero Dios cambia las cosas en su misericordia, de acuerdo también al accionar, de acuerdo a la actitud que las personas toman bajo ciertas circunstancias. Así que podemos establecer que la condición de Ruth era peor que la de Noemí, hermano, porque Ruth estaba bajo maldición. Mire, Ruth estaba en una condición en la cual, según la declaración de ese verso, ella no podía ser parte del pueblo de Israel, no podía invocar a Dios. Dios no la iba a escuchar si esta mujer, si acaso se le ocurriera clamar a él, porque ya estaba determinada una maldición sobre la vida de ella. Y esa maldición se ve en esa maldición se ve que el Señor está diciendo que hasta la 10ª generación estas personas no podrían ser parte de la congregación de Dios. En el pueblo de Israel había la costumbre de que cuando algunos gentiles o gente de pueblos cercanos o lejanos querían hacer al Dios de los israelitas su Dios, tenían que convertirse en judíos. Y ellos tenían que pasar por el proceso de la circuncisión, tenían que ser entrenados en la ley, ser entrenados en los principios de la palabra, y ellos eran reconocidos como judíos. Pero aquí se nos está diciendo que Ruth no tenía esa posibilidad, porque el Señor dice, no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. O sea que quedaron marcados, destituidos completamente de la gloria de Dios. Y eso también dice la palabra que era nuestra condición. Estábamos separados de Dios, destituidos. No había ninguna posibilidad de parte nuestra de poder acercarnos a Dios, hermano. Y esto es algo que necesitamos proclamarle al mundo.
Necesitamos enseñarle a la gente con la que se trabaja, con la que se convive, que no hay nada que el ser humano pueda hacer. Porque lo único de diferencia de bueno que tenía ella con respecto a su suegra era que ella era más joven. Pero Ruth, hermanos, era una moabita. Y como tal, ella no podía tener acceso a la presencia de Dios. Como tal, ella no podía tener no tenía un pacto con Dios. Vamos a ver esto en la palabra. Vaya conmigo a Deuteronomio 23 y verso 3. Y vamos a descubrir algo, hermano. Aparte de que era una mujer que no tenía marido porque se había quedado viuda joven y su marido no le dejó nada, yo puedo mostrarle en la palabra que Ruth no tenía Dios. Ruth no tenía descendencia. Lo único que Ruth tenía, quizás podemos decir, era solo su nombre, que por cierto significaba algo agradable. Ruth significaba o significa amiga o amigable. Y los años venideros para Ruth se vuelven realmente años de prosperidad y de bendición, porque vamos a enfocarnos esta mañana cómo fue que Ruth enfrentó las circunstancias adversas. Todos nosotros enfrentamos, hermanos, limitaciones, necesidades, dificultades. ¿Quién no ha estado endeudado? Por no preguntar quién no está endeudado ahorita. Pero tenemos que saber cómo enfrentar las circunstancias. Tenemos que aprender y vamos a aprender del ejemplo de ella, de Ruth. Pero veamos, hermano, en Deuteronomio 23:3, para ponerle la condición de Ruth más difícil que la suya. Recuerde que la palabra establece que Ruth era moabita. ¿Y qué dice Deuteronomio 23, verso 3? Mire lo que está ahí, hermano. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Hermano, ¿qué es lo que está diciéndonos este verso? Cuando usted lee el libro de Ruth, usted no lo descubre. Usted lo descubre cuando lee la Biblia. Lo que nos está diciendo es que Ruth no tenía ni la más mínima posibilidad de tener un pacto con el Dios de los israelitas. Ruth estaba desechada, Ruth estaba descalificada, y eso nos representa a nosotros, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Estábamos ajenos a los pactos, ajenos a la promesa. ¿Cuántos estaban sin Dios en este mundo antes de venir a Cristo? Hermano, nosotros no sabíamos nada, sabíamos solamente de idolatría, si acaso. Los judíos eran el pueblo del pacto. Los judíos eran el pueblo que conocía al Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero nosotros, hermano, estamos representados en Ruth. No había posibilidad. Pero Dios cambia las cosas en su misericordia, de acuerdo también al accionar, de acuerdo a la actitud que las personas toman bajo ciertas circunstancias. Así que podemos establecer que la condición de Ruth era peor que la de Noemí, hermano, porque Ruth estaba bajo maldición. Mire, Ruth estaba en una condición en la cual, según la declaración de ese verso, ella no podía ser parte del pueblo de Israel, no podía invocar a Dios. Dios no la iba a escuchar si esta mujer, si acaso se le ocurriera clamar a él, porque ya estaba determinada una maldición sobre la vida de ella. Y esa maldición se ve, en esa maldición se ve que el Señor está diciendo que hasta la 10ª generación estas personas no podrían ser parte de la congregación de Dios. En el pueblo de Israel había la costumbre de que cuando algunos gentiles o gente de pueblos cercanos o lejanos querían hacer al Dios de los israelitas su Dios, tenían que convertirse en judíos. Y ellos tenían que pasar por el proceso de la circuncisión, tenían que ser entrenados en la ley, ser entrenados en los principios de la palabra, y ellos eran reconocidos como judíos. Pero aquí se nos está diciendo que Ruth no tenía esa posibilidad, porque el Señor dice, no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. O sea que quedaron marcados, destituidos completamente de la gloria de Dios. Y eso también dice la palabra que era nuestra condición. Estábamos separados de Dios, destituidos. No había ninguna posibilidad de parte nuestra de poder acercarnos a Dios, hermano.
Y esto es algo que necesitamos proclamarle al mundo. Necesitamos enseñarle a la gente con la que se trabaja, con la que se convive, que no hay nada que el ser humano pueda hacer para poder acercarse a Dios, excepto arrepentirse y creer en el sacrificio de Jesucristo. Pero no hay nada más. Gente que todavía sigue viviendo, creyendo que por sus buenas obras, que porque no es muy malo, que porque solo ha matado a poquitos. Gente que piensa que va a ir al cielo porque es que el colocho es bueno, es que no puede ser que haya un Dios tan malo que lo mande a uno al infierno. Esa gente necesita saber que estábamos destituidos de la gloria de Dios y que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Y que ellos bíblicamente están destituidos, están separados. Pero que Dios en su gracia ha abierto una puerta, nos ha mostrado un camino y ese camino es Jesús. Amén. Entonces, al ir escudriñando en la palabra la condición de Ruth, podríamos pensar, hermano, este libro debería de tener una historia que comienza triste y debería de terminar triste. Porque Ruth no tenía esperanza. No había ninguna posibilidad para que Ruth fuera bendecida. Pero hermano, al final del libro, usted encuentra que Ruth fue una mujer bienaventurada, hermano. Fue una mujer bendecida. Me voy a ir hasta el final para mostrarle el final feliz. Según la palabra, vaya usted también al final del libro. Según la palabra, cuando Ruth llega a casarse y queda embarazada, hay un hijo que nace. Y ese hijo, hermano, según la palabra de Dios, viene a estar incluido dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. Ruth, la moabita, la mujer bajo maldición. Ruth, la mujer que no tenía esperanza ni siquiera de tener un pacto con Dios, que no tenía posibilidad de acercarse a la congregación de Dios, engendra a Obed. Y Obed es el padre de Isaí. Y Isaí es el padre de David. Y David es el abuelo de un montón de generaciones para atrás del Señor Jesucristo. Así que imagínense, hermano, una mujer sin esperanza, una mujer viuda, una mujer desamparada, una mujer sin nombre, sin herencia, sin nada, una mujer bajo juicio de maldición, vino a ser la bisabuela de David. ¿Verdad que termina feliz la historia? Así que esta puede ser su historia, hermano. Dígalo, confiese, esa puede ser mi historia. Quizá usted está triste ahora, oprimido, dificultades, necesidades, angustia, deudas, enfermedad, problemas. Es el principio de la historia. Pero la historia no tiene por qué terminar así. Pero va a depender de usted que su historia cambie. Su historia, su vida puede cambiar. Y a través de la vida de Ruth vamos a descubrir algunos principios. Vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas en nuestra vida. Establezco entonces que la condición de Noemí era terrible. De Noemí era terrible. Pero la condición de Ruth era peor, porque ella no tenía posibilidad de pacto, no tenía posibilidad de acercarse a Dios, pero a través de ciertas circunstancias que se dieron, ella llega a convertirse en la bisabuela del rey David. Así que vamos a enfocarnos esta mañana en este aspecto. ¿Cómo enfrentó Ruth las circunstancias? ¿Qué hizo Ruth? ¿Cuáles son las cualidades o las características que podemos descubrir en su vida? ¿Cuáles fueron las actitudes que ella tomó para poder imitarla? Para poder encaminarnos hacia la bendición que Dios quiere derramar sobre nuestra vida. Así que vamos a comenzar con el capítulo número 1 y en el verso 16. Ruth revela, hermano, que ella tiene ciertas cualidades, ciertas virtudes por las cuales ella logra alcanzar la gracia y el favor de Dios en su vida. Ruth, capítulo 1 y verso 16. Dice la palabra del Señor aquí que después de que la suegra le había dicho que se fueran, que cada una agarrara su camino, porque ella se iba a regresar, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y ahí seré sepultada.
Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hermano, esta fue la primera decisión de calidad que Ruth tomó. Y esa decisión para poder acercarse a Dios, excepto arrepentirse y creer en el sacrificio de Jesucristo. Pero no hay nada más. Gente que todavía sigue viviendo, creyendo que por sus buenas obras, que porque no es muy malo, que porque solo ha matado a poquitos. Gente que piensa que va a ir al cielo porque es que el colocho es bueno, es que no puede ser que haya un Dios tan malo que lo mande a uno al infierno. Esa gente necesita saber que estábamos destituidos de la gloria de Dios y que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Y que ellos bíblicamente están destituidos, están separados. Pero que Dios en su gracia ha abierto una puerta, nos ha mostrado un camino y ese camino es Jesús. Amén. Entonces, al ir escudriñando en la palabra la condición de Ruth, podríamos pensar, hermano, este libro debería de tener una historia que comienza triste y debería terminar triste. Porque Ruth no tenía esperanza. No había ninguna posibilidad para que Ruth fuera bendecida. Pero hermano, al final del libro, usted encuentra que Ruth fue una mujer bienaventurada, hermano. Fue una mujer bendecida. Me voy a ir hasta el final para mostrarle el final feliz. Según la palabra, váyase usted también al final del libro. Según la palabra, cuando Ruth llega a casarse y queda embarazada, hay un hijo que nace. Y ese hijo, hermano, según la palabra de Dios, viene a estar incluido dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. Ruth, la moabita, la mujer bajo maldición. Ruth, la mujer que no tenía esperanza ni siquiera de tener un pacto con Dios, que no tenía posibilidad de acercarse a la congregación de Dios, engendra a Obed. Y Obed es el padre de Isaí. Y Isaí es el padre de David. Y David es el abuelo de un montón de generaciones para atrás del Señor Jesucristo. Así que imagínense, hermano, una mujer sin esperanza, una mujer viuda, una mujer desamparada, una mujer sin nombre, sin herencia, sin nada, una mujer bajo juicio de maldición, vino a ser la bisabuela de David. ¿Verdad que termina feliz la historia? Así que esta puede ser su historia, hermano. Dígalo, confiese, esa puede ser mi historia. Quizá usted está triste ahora, oprimido, dificultades, necesidades, angustia, deudas, enfermedad, problemas. Es el principio de la historia. Pero la historia no tiene por qué terminar así. Pero va a depender de usted que su historia cambie. Su historia, su vida puede cambiar. Y a través de la vida de Ruth vamos a descubrir algunos principios. Vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas en nuestra vida. Establezco entonces que la condición de Noemí era terrible. De Noemí era terrible. Pero la condición de Ruth era peor. Porque ella no tenía posibilidad de pacto. No tenía posibilidad de acercarse a Dios. Pero a través de ciertas circunstancias que se dieron, ella llega a convertirse en la bisabuela del rey David. Así que vamos a enfocarnos esta mañana en este aspecto. ¿Cómo enfrentó Ruth las circunstancias? ¿Qué hizo Ruth? ¿Cuáles son las cualidades o las características que podemos descubrir en su vida? ¿Cuáles fueron las actitudes que ella tomó para poder imitarla? Para poder encaminarnos hacia la bendición que Dios quiere derramar sobre nuestra vida. Así que vamos a comenzar con el capítulo número 1 y en el verso 16. Ruth revela, hermano, que ella tiene ciertas cualidades, ciertas virtudes por las cuales ella logra alcanzar la gracia y el favor de Dios en su vida. Ruth, capítulo 1 y verso 16. Dice la palabra del Señor aquí que después de que la suegra le había dicho que se fueran, que cada una agarrara su camino, porque ella se iba a regresar, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo.
y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hermano, esta fue la primera decisión de calidad que Ruth tomó. Y esa decisión, hermano, marcó el camino para su desarrollo, para su prosperidad, para su bendición, porque no solamente llegó a ser la bisabuela del rey David, si ella al final se casó con Booz, y este era un hombre rico, después de ser una moabita bajo maldición, sin poder acercarse a Dios, sin tener nada, una viuda, sin nada a su lado o a favor de ella, llega a casarse con un hombre rico y llega a tener parte de la descendencia o en el linaje del Señor Jesucristo. Pero esta decisión fue la primera decisión sabia que ella tomó y tenemos que aplicarla en nuestra vida. Yo puedo resumir este pasaje o este verso o estos versos diciendo que Ruth enfrentó la circunstancia tomando un compromiso. Imagínense, hermano, esa declaración que le hace a su suegra, y considerando que es su suegra, hermano, eso definitivamente tiene mucho más valor, lo digo en serio, porque generalmente la relación entre suegra y nuera generalmente no es buena. Es lo más común en el mundo que hayan roces ahí, porque la suegra demasiado se mete en la vida. No que mire que a mi hijo así le gustan las cosas, no que mire que las suegras se entrometen demasiado, quieren dirigir la vida, quieren hacer que la nuera sea como ella es, que haga las cosas como ella las hizo. Y en el mundo, por regla general, la suegra y la nuera no se llevan bien. Hay conflictos, hay roces. Es la excepción que haya una relación correcta. Ahora, ya en Cristo sí es otra cosa, ¿verdad? Si la suegra es cristiana, ay no, si usted es mi mamá, les. Y la nuera también es cristiana, ay usted es mi hija, les. Este es otro mundo. Gloria a Dios por eso. Pero hermano, en el ambiente del mundo y bajo los principios del mundo no hay una buena relación. Y esto pone en alto todavía la relación que se dio entre estas dos mujeres, porque Ruth toma la decisión de seguir a Noemí. Y le dice, mira, le dice, este día yo estoy renunciando a todo. Renuncio a mi pueblo, renuncio a los ídolos de mi pueblo, renuncio a mi parentela, a mi familia. Tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios. Pero no se conforma solamente con plantearle ese aspecto de una relación personal con ella, que está descubriendo una relación con el Dios de Noemí, sino que también le dice, mi palabra es firme, yo no me voy a apartar de ti y solamente la muerte nos va a apartar. Va, ahí queda, hermano, eso establecido. Imagínense qué declaración más tremenda. Solo la muerte hará separación entre nosotros dos, y donde tú mueras, allí voy a morir yo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Ruth a Noemí? Le estaba diciendo, mira, a mí ya no me interesa buscar mi propio camino, hacer mi voluntad, hacer según mis propios deseos. A mí no me interesa buscarme otro hombre. A mí no me interesa hacer las cosas a mi manera. Voy a someterme a tu Dios. Voy a hacer de tu Dios mi Dios. Voy a creer en lo que tú crees. Voy a hacer lo que tú haces. Yo este día renuncio a mi vida y tomo la decisión de comprometerme. Y mientras Ruth se estaba comprometiendo con Noemí, en realidad se estaba comprometiendo con Dios. Este es un principio espiritual poderoso, hermano, que al no descubrirlo, nos robamos a nosotros mismos la bendición que esto causa. ¿Por qué es que Ruth fue bendecida grandemente? Porque se metió debajo de la cobertura simbólica, espiritualmente hablando, de Noemí. Noemí tenía un Dios. Noemí tenía un pacto. Ruth no tenía nada. Entonces Ruth se metió debajo de la cobertura del Altísimo por causa de someterse en esa relación de obediencia a la vida de Noemí. Y Noemí en cierta forma acepta esa decisión y entonces comienzan a caminar juntas. Dice en el verso 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que entrado en Belén,
que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Según la palabra de Dios, esta mujer decidió seguirla. Usted sabe las dificultades que había anteriormente en cuanto a la falta de comodidades o de formas de transporte. Así que aquí la aparición, hermano, marcó el camino para su desarrollo, para su prosperidad, para su bendición. Porque no solamente llegó a ser la bisabuela del rey David, si ella al final se casó con Booz, y este era un hombre rico. Después de ser una moabita bajo maldición, sin poder acercarse a Dios, sin tener nada, una viuda, sin nada a su lado o a favor de ella, llega a casarse con un hombre rico y llega a tener parte de la descendencia o en el linaje del Señor Jesucristo. Pero esta decisión fue la primera decisión sabia que ella tomó y tenemos que aplicarla en nuestra vida. Yo puedo resumir este pasaje o este verso o estos versos diciendo que Ruth enfrentó la circunstancia tomando un compromiso. Imagínense, hermano, esa declaración que le hace a su suegra. Y considerando que su suegra, hermano, eso definitivamente tiene mucho más valor, lo digo en serio. Porque generalmente la relación entre suegra y nuera generalmente no es buena. Es lo más común en el mundo que hayan roces ahí, porque la suegra demasiado se mete en la vida. No que mire que a mi hijo así le gustan las cosas. No que mire que las suegras se entrometen demasiado. Quieren dirigir la vida. Quieren hacer que la nuera sea como ella es, que haga las cosas como ella las hizo. Y en el mundo, por regla general, la nuera y la suegra y la nuera no se llevan bien. Hay conflictos, hay roces. Es la excepción que haya una relación correcta. Ahora, ya en Cristo sí es otra cosa, ¿verdad? Si la suegra es cristiana, ay no, si usted es mi mamá, les. Y la nuera también es cristiana, ay usted es mi hija, les. Este es otro mundo. Gloria a Dios por eso. Pero hermano, en el ambiente del mundo y bajo los principios del mundo no hay una buena relación. Y esto pone en alto todavía la relación que se dio entre estas dos mujeres, porque Ruth toma la decisión de seguir a Noemí. Y le dice, mira, le dice, este día yo estoy renunciando a todo. Renuncio a mi pueblo, renuncio a los ídolos de mi pueblo, renuncio a mi parentela, a mi familia. Tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios. Pero no se conforma solamente con plantearle ese aspecto de una relación personal con ella, que está descubriendo una relación con el Dios de Noemí, sino que también le dice, mi palabra es firme, yo no me voy a apartar de ti y solamente la muerte nos va a apartar. Va, ahí queda, hermano, eso establecido. Imagínense qué declaración más tremenda. Solo la muerte hará separación entre nosotros dos, y donde tú mueras, allí voy a morir yo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Ruth a Noemí? Le estaba diciendo, mira, a mí ya no me interesa buscar mi propio camino, hacer mi voluntad, hacer según mis propios deseos. A mí no me interesa buscarme otro hombre. A mí no me interesa hacer las cosas a mi manera. Voy a someterme a tu Dios. Voy a hacer de tu Dios mi Dios. Voy a creer en lo que tú crees. Voy a hacer lo que tú haces. Yo este día renuncio a mi vida y tomo la decisión de comprometerme. Y mientras Ruth se estaba comprometiendo con Noemí, en realidad se estaba comprometiendo con Dios. Este es un principio espiritual poderoso, hermano, que al no descubrirlo, nos robamos a nosotros mismos la bendición que esto causa. ¿Por qué es que Ruth fue bendecida grandemente? Porque se metió debajo de la cobertura simbólica, espiritualmente hablando, de Noemí. Noemí tenía un Dios. Noemí tenía un pacto. Ruth no tenía nada. Entonces Ruth se metió debajo de la cobertura del Altísimo por causa de someterse en esa relación de obediencia a la vida de Noemí. Y Noemí en cierta forma acepta esa decisión, y entonces comienzan a caminar juntas. Dice en el verso 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén.
Y aconteció que entrado en Belén, que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Según la palabra de Dios, esta mujer decidió seguirla. Usted sabe las dificultades que había anteriormente en cuanto a la falta de comodidades o de formas de transporte. Así que aquí la palabra dice que se fueron andando. Anduvieron, se fueron, hicieron su viaje, a saber si en bestia, a saber si poco a poco caminando de aldea en aldea. Pero el punto es que verdaderamente Ruth estaba dispuesta a seguirla y no le hizo mala cara al camino que tenía que caminar. Y se va con ella. Y ella había tomado una decisión de compromiso con Noemí, que por el resto de su vida ella habría de cumplir. Y para mí es importante aclararle un poquito más esta idea, porque hermano, esta figura, este principio espiritual se encuentra en la palabra varias veces. Cuando el paje de armas de Jonatán se somete a Jonatán, entonces está haciendo un pacto de sumisión al Dios de Jonatán. Cuando vemos esa clase de relación en la palabra, donde una persona decide ser fiel a otra, seguir a otra, trabajar con esa persona, está diciéndole, yo creo en ti, yo creo en lo que tú haces y yo voy a apoyarte en lo que estás haciendo. Y esto particularmente resultaría poderoso en una iglesia. Esto resultó poderoso en la vida de Gedeón. Hubieron 23,000 hombres que lo siguieron, pero como el Señor le fue dando ahí instrucciones para poder reunir al verdadero grupo de soldados con los cuales él iba a obtener una victoria sobre los madianitas, al final le quedan 300. Pero esos 300, hermanos, tenían la misma actitud que tenía Ruth con Noemí. Esos 300 no se corrieron. No, esos 300 corrieron al enemigo. Esos 300 corrieron detrás del enemigo. Y dice la palabra que estaban cansados, pero todavía persiguiendo. Porque estaban comprometidos. Comprometidos con Gedeón, comprometidos con Dios. Cuando nosotros nos comprometemos con alguien en autoridad, nos estamos comprometiendo con aquel que ha dado la autoridad. Cuando nosotros nos salimos del compromiso con aquel que tiene la autoridad, nos estamos saliendo de nuestra relación o de nuestro compromiso con el que le ha dado la autoridad a aquel a quien estábamos siguiendo. Y eso fue lo que hicieron los otros 22,700 israelitas que dejaron de seguir a Gedeón. Así que resulta importante entender este principio espiritual, porque este principio fue lo que causó, lo que marcó el inicio del camino de bendición para la vida de Ruth. Ella le dijo a Noemí, me comprometo a seguirte, porque mi decisión es que quiero comprometerme con tu Dios. Así que mientras ella se comprometía con Noemí, en realidad en su corazón estaba la decisión de comprometerse con el Dios de Noemí. Y por causa de eso es que ella alcanza la bendición. La historia continúa y vamos a ver que hay otro detalle de cómo es que Ruth enfrenta las circunstancias. Capítulo 2 y verso 2. Capítulo 2 y verso 2. Dice la escritura que Ruth la moabita, mire, no deja de recordárselo la palabra, que sepa que es una moabita, que quede claro, una mujer pagana, una mujer sin esperanza, una mujer sin Dios, sin pacto. Pues esta mujer moabita le dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ¿qué le respondió? Ve, hija mía. Mire cómo la amaba. Ve, hija mía, le dice. Hay una relación de amor ahí. Hay una relación fraternal o mucho más allá que fraternal ahí, como paternal o maternal ahí. Pero el punto es, hermano, que la segunda actitud, la segunda virtud que yo puedo descubrir en la vida de Ruth es que Ruth tomó iniciativas. Ruth no era como aquellas nueras que a la suegra ya no las aguantan porque las tienen en su casa y ya está la comida, suegrí. Ya va a terminar, que ya tengo hambre. Miren, en el mundo hay un montón de problemas de ese tipo. Porque las nueras están esperando que la suegra se desviva, las atienda, que haga esto, que haga lo otro. Y entonces por eso es que la suegra después no las quiere. Ay, mujer más haragana la que se fijó mi hijo. Yo no sé qué le mira. Yo no sé por qué se enamoró de ella. Si no puede hacer nada. Pero mire qué pasó con Ruth.
ella le dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir, ¿a dónde? Al campo. ¿Y qué es lo que iba a ir a hacer? A recoger espigas. Dice la palabra que era el tiempo de recoger la cebada. Así que a la mujer se le ocurre algo. Déjame ir a trabajar. Déjame ir a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero